En el marco de la campaña llamada "¿Y si hubiera algo dentro tuyo ocultándose en silencio?", qué pregunta, ¿no? Que tiene como objetivo crear conciencia sobre el cáncer de colon y que está impulsada por la ALSEC y por la Fundación Gastroenterología, Endoscopía Diagnóstica y Terapéutica, GEDIT, con la apoyatura del laboratorio Merck. Los especialistas comparten una serie de mitos frecuentes que se presentan en la atención en consultorio y que atenta justamente contra las conductas saludables en materia de prevención y detección temprana de la enfermedad del cáncer de colon. Para hablar sobre este tema, estamos en línea con el doctor Carlos Alberto Silva, que es oncólogo, director médico y co-coordinador del área de acompañamiento al paciente de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, la ALSEC, a quien le agradecemos que nos acompañe. Muy buenas tardes, doctor. José Bouxol habla. Buenas tardes, José. Doctor, ¿cómo surge, un poquito adentrándonos en este tema, cómo surge el tema de los mitos en consultorio, ¿no?, sobre el cáncer de colon? Bueno, los mitos en general sobre el cáncer hay muchos, y con el cáncer de colon en particular, la gente piensa que, por ejemplo, es poco frecuente, y en realidad es el segundo cáncer más frecuente después del cáncer de mama en la mujer y el cáncer de próstata en el hombre. Hay 15.000 casos, más de 15.000 casos nuevos por año reportados en Argentina. Eso es un poco más del 12% de todos los cánceres. 43 cánceres, o entre 40 y 43 cánceres por día se diagnostican en el colon, o sea que eso da una idea de la frecuencia, así que sí es muy frecuente. Y es, por otro lado, la segunda causa de muerte por cáncer después del cáncer de pulmón. Ahora, ¿por qué motivo no se tiene conciencia de la frecuencia cuando generalmente cuando se habla de cáncer no se habla masivamente la persona que lo sufre, sí en su intimidad, ¿no? Sí, bueno, en general tiene que ver, hace mucho tiempo había todo un ocultamiento con respecto al diagnóstico del cáncer, entonces eso hacía que no se hablase del tema y al no hablar del tema es difícil la concientización. Por eso estas campañas son muy importantes, el hecho de que ustedes se movilicen detrás de estas campañas y que las podamos llevar a cabo y difundirlas por todos los medios para que la gente tome real conciencia. Si uno toma el cáncer en general, 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 3 mujeres, si vive hasta los 85 años, va a tener un cáncer en algún momento de su vida en general. O sea que imagínense que es muy importante hablar de eso y sobre todo porque la mitad de los cánceres se curan. Ha habido todo un mito con respecto a la incurabilidad del cáncer, pero la mitad se curan y 2/3 partes de los pacientes están vivos a los 5 años, lo cual quiere decir que hay un porcentaje importante que convive, digamos, con el cáncer y lo puede llevar durante muchos años. Hasta hace unos años atrás se consideraba el cáncer de Mm. colon más vinculado al hombre que a la mujer. ¿Esto era real o ha No. cambiado un estilo de vida, alguna condición en la cual la mujer tiene más presencia de cáncer de colon? No, esto en realidad nunca fue demasiado real. Es más o menos equitativo la presencia del cáncer de colon en los dos sexos porque tiene que ver en gran parte con los hábitos alimentarios. Ese es un porcentaje importante de cánceres, tienen que ver con la ingesta de pocas frutas y verduras, y eso tiene que ver con la dieta. Si las mujeres comen más frutas y verduras que los hombres y menos carnes rojas y procesados, uno entendería la diferencia. Pero cuando uno mira la incidencia al día de hoy, es prácticamente igual en el hombre que en la mujer. Hay un tema muy particular, ¿no? Uno se siente enfermo cuando tiene una sintomatología. En el caso de la ausencia de síntomas en el cáncer de colon, ¿es considerado por las personas como que no puede tener la enfermedad? Bueno, y sí, por supuesto, por eso la campaña es "y si tengo a alguien oculto", ¿no es cierto?, adentro, porque casualmente la sintomatología suele verse cuando el cáncer tiene una envergadura importante y entonces puede haber sangrado con la deposición o puede haber alteraciones del ritmo de la evacuación, ¿no? Alternar diarrea con constipación, por ejemplo, es uno de los signos que puede haber cuando uno tiene habitualmente un hábito regular, ¿no? Hay una evaluación que se hace, ¿no?, que es la videocolonoscopía, que hay gente que muestra cierto temor o dudas con respecto a que es efectivo y no es predispuesto
a realizarse. ¿En qué consiste la videocolonoscopía y si realmente es un procedimiento riesgoso? No, a ver, es un procedimiento muy seguro, es muy eficiente y es un procedimiento en el cual uno primero tiene que vaciar el colon. En realidad lo más molesto es la preparación porque uno tiene muchas deposiciones hasta que vacía el colon, pero en sí la videocolonoscopía es ingresar con una fibra óptica dentro de todo el trayecto colónico, tiene una muy baja tasa de complicaciones, no es dolorosa porque al día de hoy a los pacientes se los seda, o sea que uno le dicen, bueno, ahora va a sentir un poquito de mareo y de repente cuando vuelve a parpadear está despierto, el procedimiento ya se hizo, con lo cual lo de doloroso no cabe y lo de arriesgado y lo deficiente sobre todo es tan eficiente que ha disminuido la mortalidad del cáncer de colon en una proporción mucho mayor que la mamografía y la ecografía para el cáncer de mama. O sea que imagínense el grado de eficiencia. Yo puedo ver una lesión tan pequeña como mi ojo lo pueda percibir, porque al tener una fibra óptica y mi ojo es mucho mejor discriminación con estudio por imágenes. Y además puedo ver una lesión que es temprana, o sea que es un pólipo que todavía no es maligno. Y si yo lo saco en el mismo acto, con el mismo procedimiento, bueno, ya no hay más pólipos, ya no va a haber más cáncer, ¿no? Digamos que la videocolonoscopía funciona como la etapa preventiva tipo cirugía en la cual el cáncer de colon puede ser totalmente prevenible. Absolutamente, en realidad eso es prevención secundaria, conjuntamente con la sangre oculta en materia fecal, porque sucede que los tumores, ya desde que son pequeños, digamos, tienen cierta pérdida de sangre que es microscópica y que uno no puede ver, pero que puede detectar con un test muy sencillo y no invasivo, que es la sangre oculta en materia fecal. Pero lo más importante de todo es que uno puede, mediante la videocolonoscopía, de nuevo visualizar lesiones muy tempranas. Eso es prevención secundaria, eso es detección precoz que tiene que ir de la mano también de la prevención primaria, que son los hábitos saludables, ¿no? De los cuales podríamos hablar si a usted le parece. Sí, ya le dejo el avance sobre ese tema, pero para que no se me pase, una consulta en la cual aparece en este momento, que es cuando se hace este análisis de videocolonoscopía, esta evaluación, y aparece un pólipo y se extrae, y el pólipo no es maligno, está ante una situación de posible malignidad en el futuro, no tiene nada que ver el tema que aparezca el No. pólipo. A ver, por supuesto que haya un pólipo quiere decir que puede haber otros pólipos más adelante y que no lo haya en la videoconoscopia no quiere decir que no vaya a aparecer más adelante. Por eso no basta con una sola videoconoscopia, sino que hay que realizarla periódicamente. Lo que sí es cierto es que si yo visualizo ese pólipo, lo saco y era benigno, me evito que en el futuro se hubiera transformado en algo maligno. ¿Cada cuánto habría que hacer este procedimiento? Bueno, el procedimiento habría que comenzarlo entre los 45 y los 50 años. Hay todavía algunas discusiones en el mundo sobre eso. Hoy la tendencia ya va hacia los 45 años. Hay que empezarlo y dependerá la frecuencia de los hallazgos que uno tenga. Si uno no tiene ningún hallazgo patológico en la primera videoconoscopía, se la va a distanciar el propio endoscopista aproximadamente 5 años. Pero puede ser que decida hacerlo cada 3 si encuentra algún pólipo, porque eso quiere decir que se pueden formar otros pólipos, o si hay factores hereditarios o enfermedades del intestino que predisponen a la aparición de cáncer de colon, se debe hacer con más frecuencia. Pero eso lo va a determinar el propio médico, digamos, según los hallazgos de la colonoscopia. Este factor hereditario, porque estamos con un avance de la medicina muy importante, en el cual probablemente nuestros mayores han tenido cáncer de colon y Ujú. pudieron haber pasado desapercibido en el diagnóstico. Y ser hereditario, ¿hay alguna forma de evaluación sobre este tema? Sí, la primera evaluación es clínica, o sea, en el interrogatorio saber si hubo antecedentes de cáncer de colon en la primera y en la segunda línea de ambas ramas, tanto materna como paterna, como para saber si hay algún factor de riesgo y a qué edad fue, por sobre todas las cosas. Cuando ha sido joven, por debajo de los 35 años, uno tiene que pensar que hay seguramente un componente hereditario. Y hoy día existe para un grupo de pacientes seleccionados que uno va descartando por el propio interrogatorio de genéticos que permiten determinar si hay determinadas enfermedades que son hereditarias. Pero hay que dejar algo en claro. La minoría de los cánceres de colon son hereditarios. La gran mayoría se dan en la población general sin antecedentes en la familia.
por lo cual no hay que confiarse de no tener antecedentes y eso no es un motivo para evitar los controles y el tamizaje, ¿no? La dieta y el estilo de vida, usted ya mencionó algo sobre este tema, pero no tenemos probablemente una buena alimentación y no tenemos una buena calidad de vida. ¿Está influyendo notoriamente, ustedes los ven en el consultorio, en la aparición del cáncer de colon? Sí, por supuesto. O sea, cuando uno interroga sobre la dieta, suele haber antecedentes. Aquellas personas que han tenido dietas ricas en frutas y verduras, eh, pobres, aunque, o sea, con carnes rojas, pero en una cantidad adecuada, digamos, no demasiado importante, o acompañadas de frutas y verduras, tienen menos tendencia a tener cáncer de colon. Pero los que comen hoy día, en la época de la comida rápida, llamémosla por no decirlo de otra manera, digamos, donde hay mucho componente de carnes rojas, donde hay mucho componente graso, ¿no? De grasas saturadas y demás, eso va a llevar a la población cada vez más joven, y los procesados, ¿no? Los microprocesados, va a llevar a la población cada vez más joven a tener cáncer de colon. ¿Cómo participa una vida sedentaria en la predisposición? Un montón, o sea, ¿por qué? Porque la actividad física hace que nuestro sistema inmune funcione mejor. Y nuestro sistema inmune es un aparato de defensa fundamental contra el crecimiento del cáncer, no contra el origen, ¿no es cierto? Porque el origen es genético, pero cuando ya está el tumor, la evolución del tumor tiene también que ver mucho con si uno tiene actividad física es mucho mejor. O sea, el sedentarismo influye negativamente, la obesidad influye negativamente, porque es un estado inflamatorio crónico, eso perjudica el sistema inmune y por supuesto fumar y beber bebidas alcohólicas en exceso. La palabra cáncer daba mucho temor hace unos años atrás, usted mismo lo mencionó, que trataba de mantenerse en reserva, que no se transmitía al entorno más alejado. La detección temprana provocó también el hecho de poder hablarlo porque perdió el significado de riesgo de mortalidad que tenía antes. Indudablemente, hablemos de cáncer, por lo que mencioné antes, de que la mitad de los pacientes se curan, que si lo encontramos temprano, por ejemplo, como en el caso del cáncer de colon, cerca del 90% de los pacientes se curan, pero para eso tenemos que hablar, pero además tenemos que hablar porque nos perdemos de una piedra preciosa que es el acompañamiento de los demás. Porque no hablemos solo de los aspectos biomédicos del cáncer, sino que también tenemos que hablar de los aspectos psicológicos, sociales y espirituales, y realmente eso con el acompañamiento permite afrontarlo mucho mejor. Entonces, tenemos que hablar del cáncer. Mencionamos como característica preventiva la aparición de sangre en materia fecal y la videocolonoscopía. Pero ¿hay alguna sintomatología en la cual la persona puede, no digo autodiagnosticarse, pero sí tener cierta referencia que lo alerte y tenga que acudir al médico? Sí, si uno tiene un ritmo evacuatorio regular y de repente este se vuelve irregular y empieza a alternar diarrea con constipación, es un motivo de consulta. Si uno ve sangre mezclada con la materia fecal o evacúa sangre directamente, es también un motivo importante de consulta, salvando que no es el único, no es un signo necesariamente de cáncer de colon. Uno puede tener hemorroides, por ejemplo, y tener sangrado, pero bueno, el sangrado debe llevar a la consulta. Y después los demás síntomas son en realidad bastante inespecíficos, dolor abdominal, por ejemplo, o pérdida de peso, o estarse anemizando, o sea, estar anémico, son también signos y pueden ser signos indirectos de cáncer de colon, pero los dos primeros mencionados son los más importantes. ¿El estar anémico por qué motivo? Porque por la misma razón, porque el tumor pierde sangre progresivamente, al principio la pierde en forma microscópica, o sea, uno no la puede ver en la evacuación. Si uno tiene un sangrado macroscópico, ahí está la explicación, el tumor es más importante. Y esa pérdida es como una canilla que gotea, digamos, permanentemente y va vaciando el tanque, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento el paciente está anémico. Cuando hay una anemia, esa anemia es por deficiencia de hierro, hay que sospechar que uno está perdiendo en algún lado y no lo está viendo. Y eso puede pasar en el cáncer de colon, incluso en los estadios más tempranos. ¿El cáncer de colon se asocia con otro tipo de tumores? Sí, se pueden asociar con otro tipo de tumores, en lo que nosotros llamamos síndromes, que son conjuntos de enfermedades, sobre todo hereditarios, y ese tipo de tumores con el que se asocian se pueden asociar con cáncer de mama y se pueden asociar con otros tumores también, pero fundamentalmente con cáncer de mama.
Uno haría cualquier cantidad de preguntas, ¿no? Cuando está hablando con alguien que se muestra tan conocedor como es usted, realmente con la experiencia que adquiere y con la labor que han desarrollado en el ALSEC durante muchos años. Pero ¿qué temas no hemos tocado y que es de interés del profesional poder transmitirlo, que ustedes lo han hablado últimamente, poder transmitirlo en esta campaña que llevan adelante? Yo transmitiría en síntesis, no le tengan miedo al cáncer, piensen en él y hablen de él. Adelántense a él, vale decir, una población sana no es la que más se cura, es la que menos se enferma, entonces prevenir es muy importante. Y tengan hábitos de vida saludables. Son divertidos también los hábitos de vida saludables si uno sabe cómo llevarlos adelante. Doctor Carlos Silva, muchísimas gracias y seguiremos trabajando en esta parte nuestra de comunicación, de prevención a través de los medios de comunicación, que de cierta manera estamos colaborando, a lo mejor no con el conocimiento propio, pero sí trasladando todo el valor de la experiencia de ustedes. Ustedes son fundamentales. O sea, difundir, informar y difundir es lo más importante de toda esta campaña. Muy buenas tardes, doctor Silva. Buenas tardes.